Buenos días, hoy 23 de febrero de 2016, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 8 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, así como también el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quienes además con su presencia, magistrado presidente, hacen quórum suficiente para sesionar en términos de lo previsto por el artículo 10 del reglamento interior de nuestro Tribunal Contencioso. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito nuevamente, señor secretario, dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. Informo que en esta sesión fue oportunamente notificado el orden del día y se conforma la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 20 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último, asuntos generales. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentarios, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobada por unanimidad. Adelante, señor secretario. Sí, gracias, magistrado. Informo a los magistrados presentes como que en esta ocasión los puntos cuarto, 18º y 19º del orden del día relativos a los tocas 741, 687 y 724, la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, se encontrará impedida para participar en la votación en atención a las excusas que ya fueron aprobadas por este pleno. Por lo tanto, le tendría que pedir a usted, magistrado presidente, que tome en cuenta la situación, igual, magistrada, al momento del turno de los tocas respectivos. Bien. Gracias, secretario. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 605, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la apoderada legal del tercero con derecho incompatible en la causa natural, en contra del acuerdo de 13 de agosto de 2015 pronunciado en el expediente 905, diagonal cuarta sala, diagonal 2015, en donde se concede la suspensión provisional solicitada por la parte accionante. Este recurso de reclamación se ha quedado sin materia. Atentos a las siguientes consideraciones. Por escrito presentado ante este tribunal, la representante legal de una asociación civil correspondiente a un plantel educativo presentó demanda en nulidad sobre diversas autorizaciones y oficios expedidos en favor de la persona moral para el uso, ocupación y construcción de una gasolinera, y además solicitó la suspensión de la construcción y uso de la misma. Por acuerdo de fecha 13 de agosto de 2015, se admitió a trámite la demanda, se concedió provisionalmente la suspensión y se requirió a la autoridad para que en el término de 3 días informara sobre la probable afectación al orden público o al interés social con el otorgamiento de la medida suspensiva. Este acuerdo es el punto litigioso del presente recurso. Sin embargo, por acuerdo de 1 de octubre de 2015, se tuvo al director general de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, por rindiendo informes sobre la probable afectación al orden público e interés social, y acto seguido el acuerdo determinó que no era procedente conceder la suspensión definitiva con relación al permiso de construcción. Sin embargo, concedió suspensión definitiva con relación a los actos derivados del permiso 2014-35-26762. En el orden de ideas antes mencionado, y toda vez que la litis de este recurso versaba sobre la suspensión provisional decretada en el acuerdo de 13 de agosto del año próximo pasado, al emitirse nuevo acuerdo que versa sobre la suspensión definitiva, este recurso se ha quedado sin materia, debido a que la situación jurídica de la suspensión del acto impugnado ya ha cambiado. En este orden de ideas se somete a su consideración este proyecto del toca 605, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos ahora con el punto cuarto del orden del día, que corresponde al toca 741, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el accionante en contra del acuerdo de fecha 14 de octubre de 2015, pronunciado en el expediente 1556, diagonal
cuarta sala, diagonal 2015, en el que se desecha la demanda por ser extemporánea, exclusivamente por lo que concierne a la resolución de 19 de enero de 2015. Como antecedentes de la litis, podemos señalar que en fecha 12 de octubre de 2015, un notario público interpuso ante este tribunal demanda de nulidad en contra de dos resoluciones, la de fecha 19 de enero y la de 2 de septiembre, ambas del año 2015, y solicitó la suspensión del acto reclamado para mantenerse las cosas en el estado que se encontraba o mantenerse él en la función notarial. Por medio de acuerdo de 14 de octubre de 2015, la cuarta sala de este tribunal sobreseyó la demanda exclusivamente por lo que concierne a la resolución de 19 de enero de 2015, al considerarla extemporánea, y negó la suspensión solicitada. Inconforme con el acuerdo de referencia, el accionante interpuso recurso de reclamación, argumentando que no consintió tácitamente la resolución de 19 de enero de 2015. El agravio que esgrime el recurrente es infundado en virtud de lo que a continuación se expone. Cuando un ciudadano acude a demandar la nulidad de un acto administrativo, se somete a las disposiciones contenidas en el libro primero y el libro tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, acorde a lo establecido por el artículo 249 del citado Código. Bajo este contexto y conforme a lo dispuesto por el artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la demanda que pretende la nulidad de un acto o resolución administrativa deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. El accionante acudió el 12 de octubre de 2015 ante este tribunal a demandar la nulidad de 1. La resolución de fecha 19 de enero de 2015 expedida por el gobernador constitucional de esa entidad dentro del procedimiento disciplinario notarial PA 6-18-6, diagonal 12, y 2. La resolución de fecha 2 de septiembre de 2015, expedida por el secretario de Gobierno de esta entidad para resolver el recurso de revocación interpuesto dentro del procedimiento disciplinario notarial antes mencionado. La impugnación de la resolución de fecha 19 de enero de 2015 es evidentemente extemporánea, ya que, como lo precisó el ACU, es un hecho notorio que el accionante conocía de dicho acto, por lo menos desde el día en que interpuso su recurso de revocación, el 14 de abril de 2015. Luego de esa fecha, al día de la presentación de su demanda, que fue el 12 de octubre del año próximo pasado, ha transcurrido en exceso el plazo contemplado por el artículo 263 del Código que nos rige. Por lo anterior, el ACU actuó apegado a la legalidad cuando determinó que en el proceso de origen se actualizaba la causal de improcedencia prevista por la fracción cuarta del artículo 261 del Código de la materia en el Estado, con relación a la resolución de fecha 19 de enero de 2015. Es prudente advertir que ciertamente el accionante tuvo la oportunidad de impugnar ante este tribunal la resolución primigenia o interponer el recurso de revocación en sede administrativa, acorde a lo previsto por el artículo 129 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato y el artículo 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, el accionante optó por interponer el recurso de revocación en sede administrativa. Lo anterior no hace nugatorio su acceso a la justicia administrativa que imparte este tribunal, ya que subsiste la posibilidad de impugnar la resolución que se emita dentro del recurso de revocación ante este órgano de control de legalidad, como la especie aconteció. Sin embargo, los agravios que se expresen en la demanda respectiva deberán erigirse en contra de la resolución que resuelva el recurso de revocación y no en contra del acto que motivó el recurso. Sirve de sustento al anterior el criterio emitido por este órgano jurisdiccional, que es el siguiente, y cito: acto reclamado lo constituye la resolución a través de la cual se resuelve el recurso que se promovió. Hasta aquí el encabezado de nuestro criterio. El pronunciamiento de la CU y el que aquí se plasma no contraviene los derechos humanos del demandante, ya que el derecho humano de acceso a la justicia no implica que no deban acatarse las reglas procesales correspondientes, ya que estas reglas procesales per se son un derecho humano que se otorga o que otorga su certidumbre jurídica a los ciudadanos, evidenciando ante ellos cuál es el camino a seguir para obtener justicia ante los tribunales. Finalmente, el recurso o el recurrente expresa que
El orden cronológico del acuerdo de fecha 14 de octubre de 2015 le resulta confuso en virtud de que repite 2 veces la palabra tercero y 2 más la palabra quinto para intitular puntos distintos del acuerdo recurrido. Sin embargo, ello no provoca la nulidad del acuerdo porque no se subsume en alguna hipótesis de ilegalidad. Máxime que, como se puede apreciar de los puntos en conflicto, ninguno de ellos ofrece contradicción, pues se refiere a puntos diversos que no tienen relación alguna y no pueden causar confusión al recurrente. De ahí que esta parte del agravio se estime inoperante por superficial. En el orden de ideas precisado, se propone a este pleno confirmar la resolución dictada por el acuo. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 741/15, en el entendido de que la magistrada Guillermina Baldovino se abstendrá de votar por la excusa que anteriormente fue mencionada. Así que, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba en las condiciones antes expuestas. Continuamos con el punto quinto del orden del día, que corresponde al TOCA 789/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el tercero con derecho incompatible con la causa natural, en contra de la sentencia de 14 de octubre de 2015, pronunciada en el expediente 1488, cuarta sala, 2014, en la que se decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada. Como antecedentes, podemos señalar que en fecha 14 de octubre de 2014, una ciudadana promovió ante este tribunal por medio de la cual solicitó la nulidad de la infracción de tránsito. Por medio de la sentencia dictada el 14 de octubre de 2015, el magistrado de la cuarta sala decretó la nulidad de la boleta de infracción, folio T 49-64-779, así como la nulidad total de la calificación de la misma. Inconforme con lo anterior, la autorizada de la Tesorería Municipal de León, Guanajuato, presentó un recurso de reclamación en contra de la sentencia, argumentando que no se habían tomado en cuenta los argumentos que se vertieron en la contestación de la demanda y que la boleta de infracción sí se encuentra fundada y motivada. El agravio único que esgrime el recurrente en el presente recurso a consideración de esta ponencia es infundado por lo siguiente. En la primera parte del agravio, la parte recurrente señala que la acuo omitió estudiar lo esgrimido en su contestación de demanda, violentándose así lo establecido por el artículo 299, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El agravio, a consideración de esta ponencia, es inoperante, toda vez que el accionante no expone qué parte de los argumentos plasmados en la contestación de la demanda se desatendieron, qué pruebas no se valoraron y cómo ambas omisiones trascendieron al fallo final. En efecto, los argumentos que vierte el recurrente son generales, superficiales y abstractos y por tanto se estiman inoperantes. La segunda parte del agravio, o del único agravio, donde la demandada expone que la boleta de infracción se encuentra debidamente fundada y motivada, es infundado por lo siguiente. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Por fundar ha de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto administrativo y por motivar la narración pormenorizada de los hechos estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura de la boleta de infracción se revela una indebida motivación, ya que no se plasma en la misma las circunstancias de modo que permitan concluir que efectivamente se cometió una infracción de tránsito. Lo anterior dota al ciudadano de incertidumbre jurídica, pues no se le precisan de manera concreta los hechos atingentes a la infracción que se le imputa, violándose así lo establecido por el artículo 16 de nuestra Constitución y 137, fracción sexta de nuestro Código. Debido a lo anterior, se concluye que el acuo actuó apegado a derecho cuando determinó que la boleta de infracción se encontraba indebidamente fundada y motivada. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 789/15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Como punto sexto del orden del día,
Se listó el TOCA 799, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo del día 3 de noviembre de 2015, pronunciado en el expediente 1632, diagonal tercera sala, diagonal 2015, en el que se sobreseyó el proceso con relación al Ayuntamiento de Guanajuato. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 21 de septiembre de 2012, una ciudadana presentó escrito al Director General de Desarrollo Urbano y Protección al Ambiente de esta ciudad capital, por medio de la cual solicitó la venta de un bien inmueble municipal. El 29 de octubre de 2015, la ciudadana en comento presentó demanda de nulidad en contra del silencio administrativo que recayó a la solicitud escrita en el párrafo anteriormente mencionado. Por medio de acuerdo de fecha 3 de noviembre del año próximo pasado, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado de la misma al Director General de Desarrollo Urbano y Protección al Ambiente de este municipio. En el mismo acuerdo se sobreseyó el proceso con relación al Ayuntamiento de Guanajuato, advirtiendo que esta instancia de gobierno no había emitido acto administrativo alguno. Inconforme con lo anterior, la demandante presentó recurso de reclamación en contra del sobreseimiento, argumentando que el ayuntamiento sí tenía el carácter de autoridad demandada. El agravio único que esgrime el recurrente en el presente recurso es infundado en atención a lo siguiente: el reglamento para la enajenación de bienes inmuebles remanentes, propiedad del municipio de Guanajuato, tiene por objeto regular las enajenaciones onerosas de los bienes de estas características, es decir, remanentes que sean propiedad del municipio de Guanajuato. Cuando un ciudadano desea adquirir un bien inmueble, propiedad municipal, y plantea su solicitud ante las autoridades atingentes, da inicio a un procedimiento administrativo previsto por la normativa citada, en el que participan diversas instancias municipales. Cada una de estas instancias tiene una responsabilidad específica y el incumplimiento de una de ellas impide que el procedimiento avance. En este procedimiento, el ayuntamiento es la instancia final quien resuelve sobre la pertinencia de la enajenación. Sin embargo, el cabildo no puede pronunciarse si no han completado las etapas previas ya descritas. El 21 de septiembre de 2012, una ciudadana presentó escrito al Director General de Desarrollo Urbano y Protección al Ambiente de esta ciudad capital, por medio de la cual solicitó la venta de un inmueble municipal remanente. Toda vez que esta autoridad no dio respuesta en el plazo previsto por la normativa, actualizó la hipótesis jurídica prevista por el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal, es decir, la negativa ficta. Pero esta hipótesis se circunscribe a esta instancia municipal y no involucra al ayuntamiento, ya que en ese momento el cabildo no ha actualizado ninguna omisión al no tener responsabilidad alguna al inicio del procedimiento de enajenación de un bien inmueble remanente propiedad del municipio. El cabildo podría incurrir en falta de respuesta oportuna si, habiéndose seguido todas las etapas procedentes, no se hubiera pronunciado, cuestión que en el caso que en concreto no se actualiza. Así pues, se concluye que la CUO actuó apegada a derecho cuando determinó sobreseer el proceso administrativo. En el orden de ideas precisado, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto séptimo del orden del día, que corresponde al TOCA 801, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Tesorería Municipal de Guanajuato, Guanajuato, tercero con derecho incompatible, en contra de la sentencia de 26 de octubre de 2015, pronunciada en el expediente 80, diagonal tercera sala, diagonal 15, en la que se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho del actor a la devolución del pago que realizó por concepto de multa. Como antecedentes de la litis de este recurso podemos señalar: el 23 de noviembre de 2014, un oficial de tránsito y transporte elaboró la boleta de infracción 138849. En el apartado denominado conceptos de infracción, plasmó como motivo de la boleta estacionarse en lugar prohibido. El 21 de enero de 2015 se presentó demanda de nulidad ante ese tribunal en contra de la boleta de infracción ya referida. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal, en donde eventualmente se decretó la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado por el actor a la devolución del pago que realizó por concepto de multa. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la Tesorería Municipal presentó recurso de reclamación ante este tribunal. El primer agravio, que esgrime el recurrente, donde expone que la demandante consintió la multa
es infundado por lo siguiente. El artículo 261, fracción cuarta del Código de la Materia, ciñe el consentimiento tácito al hecho de no impugnar el acto combatido en el tiempo que contempla el propio Código. De ahí que la realización del pago que se generó con motivo de la infracción de tránsito no puede interpretarse como una conformidad con la infracción. Es oportuno tener presente el principio general de derecho que indica donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir. El agravio segundo, que expone la parte recurrente donde asevera que no se realizó en la sentencia una debida fijación de la litis, es infundado por lo siguiente. Los artículos 265, fracción segunda, y 266, fracción segunda del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establecen que es imprescindible, al acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, señalar cuál es el acto que se combate y acompañar la documentación pertinente para acreditarlo. En su escrito inicial, la parte demandante señaló como actos impugnados los siguientes: 1. Boleta de infracción de fecha 25 de noviembre de 2014. 2. La calificación de la infracción para determinar la multa atingente. Para colmar el extremo requerido por el artículo 266, fracción segunda de nuestro código, la parte actora adjuntó los actos precisados anteriormente. En su escrito de contestación, la autoridad demandada acepta que la litis versa sobre los actos señalados por la parte demandante y defiende la legalidad de los mismos. En virtud de lo narrado, la ACUO sí se ajustó a la litis propuesta por las partes cuando en su sentencia se pronunció sobre la legalidad de la boleta de infracción y su calificación. El tercer agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante, porque el recurrente se limita a sostener que la ACUO inobservó lo establecido por el artículo 299, fracción primera de nuestro código, ya que no valoró el material probatorio ofrecido en autos del expediente. El agravio es inoperante, pues no expone las pruebas que no se valoraron, qué valor debió habérseles otorgado y cómo esta omisión trascendió al fallo final. En efecto, los argumentos que vierte el recurrente son generales y abstractos y por lo tanto se estiman inoperantes. El cuarto agravio, donde quien recurre en esencia sostiene que no debió señalar al tesorero como autoridad demandada, ya que no emitió acto alguno de molestia y que por ende se debió sobreseer el proceso respecto a esta autoridad, es infundado, ya que el tesorero municipal no fue señalado como autoridad demandada, sino como tercero interesado, y así fue llamado al proceso administrativo municipal, tal y como se advierte a foja 10 del proceso de origen. Asimismo, el tesorero municipal no fue condenado a en sentencia a actuar de modo alguno, sino que tomando en consideración que la multa se había derivado de una infracción que eventualmente fue declarada ilegal, se condenó al emisor de la multa, en este caso el oficial de tránsito, a realizar las actuaciones necesarias que derivaran en la devolución del pago de lo indebido. El último agravio, donde la parte recurrente sostiene que la sentencia no tiene fundamentación y motivación, a criterio de esta ponencia, es infundado, como se puede apreciar a continuación. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Por fundar se entiende la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario, y por motivar la narración pormenorizada del por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. En la resolución que se impugna, la ACUO señaló en su primer considerando los preceptos legales que le dan competencia para emitir, conocer de la litis que se plantea. En el considerando segundo de su resolución explica por qué no se actualiza la causal de improcedencia que contempla la fracción primera del artículo 261 del Código. Y finalmente, en el considerando quinto de su sentencia expone que la boleta de infracción no colma a cabalidad las exigencias previstas por la fracción sexta del artículo 137 del Código de la Materia. Así pues, se concluye que la magistrada ACUO sí fundó y motivó su determinación de estimar como ilegal la boleta de infracción, de ahí que el agravio que expone el recurrente se estime infundado. En virtud de todo lo anterior, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución impugnada. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 801, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto octavo que corresponde al TOCA 17, diagonal 16,
Relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 994, diagonal segunda sala, diagonal 15, por el que se sobreseyó el proceso de origen, ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Como antecedentes de la litis de este recurso podemos señalar que por escrito presentado el 7 de julio de 2015, un elemento de los cuerpos de seguridad pública de León, Guanajuato, interpuso demanda de nulidad en contra de la audiencia que le fue practicada el 2 de junio de 2015 dentro del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Por medio de la sentencia dictada dentro del proceso 994, diagonal segunda sala, diagonal 2015, se sobreseyó el proceso por no haberse acreditado la afectación del interés jurídico del justiciable. Inconforme con esto, el ciudadano afectado interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia, argumentando que el procedimiento que se le instauró tiene como finalidad cesarle de su puesto como tránsito y que de cesarle de sus funciones se afectaría sus derechos de manera irreparable. El agravio único que esgrime el recurrente es infundado, por lo que a continuación se expone. El artículo 251 del Código de la Materia prevé, y cito textual: solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Hasta aquí la cita. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al ver su derecho subjetivo vulnerado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. El 4 de mayo de 2015, la Dirección de Asuntos Internos y el secretario técnico del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, ambos del municipio de León, Guanajuato, suscribieron acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario en contra de un elemento adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal. Posteriormente, el 2 de junio de 2015, las autoridades demandadas celebraron audiencia dentro del procedimiento administrativo disciplinario, donde el hoy accionante ofreció la documental privada consistente en las declaraciones del comandante. Este es el acto impugnado en el proceso de origen. De los acuerdos y documentos que conforman el proceso de origen, se desprende que la autoridad no ha emitido resolución alguna que ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario y por ende no se ha decidido a sancionarlo, pues solo se ha notificado el inicio del mismo y se ha celebrado la audiencia. En consecuencia de lo anterior, se concluye que en el proceso de origen sí se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 261, fracción primera del Código de la Materia, en lo concerniente al acto impugnado identificado como audiencia de 2 de junio de 2015, celebrada dentro del procedimiento administrativo disciplinario, ya que aún no se ha sancionado al accionante y por ende no se le ha afectado su interés jurídico. En el orden de ideas precisado, lo procedente a criterio de esta ponencia es confirmar la resolución dictada por el ACU. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 17, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Bien, para votar el punto 9 del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias, señor presidente, compañero magistrado, magistrada, señor secretario. El TOCA 751, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso administrativo 1731, diagonal 2014, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado en el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, el actor solicitó se iniciara el procedimiento administrativo que en derecho procediera, a efecto de dejar constancia expresa de que la generación de residuos en el proceso industrial del actor no alcanzaba la cifra de 10 toneladas anuales. La Dirección de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos respondió a la petición de referencia a través de oficio, sin otorgar la constancia solicitada y señalando únicamente que no se podía determinar si los residuos que producía el proceso industrial que realiza el actor pueden ser considerados de manejo especial. El actor promovió proceso administrativo en contra de dicha respuesta. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la resolución que ahora se revisa, decretó el sobreseimiento. Inconforme con la determinación que antecede,
La parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, es fundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Del artículo 153, primer párrafo, y 137 en su fracción novena del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se desprende que la autoridad administrativa no solo está obligada a responder a las peticiones escritas que promuevan los gobernados, sino que la respuesta debe guardar ciertas características que, de no cubrirse, pueden dar lugar a que el promovente acuda ante esta instancia jurisdiccional a fin de lograr que su gestión se atienda de manera adecuada. En este caso, no se plantea la omisión de respuesta a la petición del demandante, sino la legalidad de su contenido. De aquí que el tema a tratar como causa de improcedencia no sea la inexistencia de la resolución impugnada, pues ello quedó acreditado en el considerando segundo del fallo recurrido, sino el carácter de la respuesta, como resolución administrativa o acto meramente declarativo. De acuerdo con lo anterior, la determinación impugnada en el proceso administrativo principal no puede considerarse como un acto meramente declarativo y descalificarse como una resolución administrativa, pues su contenido es susceptible de impugnación, en tanto que debe garantizarse al gobernado que lo resuelto por la autoridad administrativa haya cubierto cabalmente la materia de su petición de acuerdo con los elementos de validez que le corresponden. En función de lo hasta aquí citado, es certero concluir que la determinación impugnada sí es una resolución administrativa susceptible de impugnación y de análisis de legalidad por parte de este órgano jurisdiccional, pues representa el pronunciamiento de la autoridad sobre la petición que hizo el particular sobre la definición de su situación jurídica como sujeto generador de residuos derivado de la actividad industrial en que se desempeña. En ese sentido, si la resolución combatida resolvió la petición del particular, es indiscutible que se está en presencia de un acto proveniente de una autoridad administrativa que recayó directamente en su persona, lo que basta para acreditar el interés jurídico que asiste al gobernado para acudir a este tribunal en defensa de los derechos que estima le fueron vulnerados. Por todo lo anterior, es de concluirse que el sobreseimiento del proceso principal decretado por la magistrada Acuo no se encuentra ajustado a derecho, motivo por lo que se propone revocar la sentencia que se revisa. Puesto que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no contempla la figura del reenvío en caso de que se revoque una sentencia impugnada mediante el recurso de reclamación, este pleno se abocará al estudio de los conceptos de impugnación que hizo valer la parte actora en su demanda en contra del acto impugnado. El actor expuso en su demanda 3 conceptos de impugnación, de los que básicamente se extraen como causa de pedir los siguientes puntos. Primero, que la resolución combatida esté indebidamente fundada y motivada, además de que es imprecisa respecto del planteamiento y el trámite administrativo que consignó en su petición inicial. Segundo, que la autoridad negó el acceso a la justicia y al debido proceso y que por ende le dejó en estado de indefensión, en tanto que el procedimiento administrativo puede iniciarse tanto de oficio como a petición de parte, siendo que en este caso él mismo solicitó la instauración de un procedimiento administrativo. 3. Que la autoridad soslayó en su perjuicio el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato para determinar si le existe o no el carácter de gran generador de residuos de manejo especial o no. Los planteamientos del actor se refieren a la falta de los elementos de validez previstos en el artículo 137, fracciones sexta y novena del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. A fin de analizar el cumplimiento de tales elementos, se expone enseguida de forma comparada la petición del demandante y la respuesta otorgada por la autoridad administrativa. De la lectura comparada de ambos cursos, es posible advertir que la solicitud del actor no fue atendida por la autoridad en todos sus puntos, ya que una parte de la materia de petición, como la propia demandada lo reseña en su oficio, consistió en la expedición de una constancia que lo señale como sujeto exento de registro como gran generador de residuos con relación a su actividad industrial. Sin embargo, el particular también pidió que se llevara a cabo un procedimiento administrativo a fin de verificar que su producción de residuos no supera las 10 toneladas anuales y que por ello no le corresponde registrarse como gran generador de residuos, además de que no presta servicios de manejo de residuos a terceros. Posteriormente, la parte peticionaria ofreció coadyuvar en el procedimiento que pidió se hiciera, manifestando que proporcionaría voluntariamente cualquier información que se le requiriera para el propósito pretendido. No obstante ello, la directora de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos se limitó a responder que desconocía el tipo, cantidad y procedencia de los residuos aludidos en la solicitud y que por ende no podía determinar si podían considerarse o no de manejo especial. Empero, la pretensión de la hora actor es que, a través de un procedimiento,
la autoridad obtuviera los elementos necesarios para poder expedir una constancia que estableciera que conforme a su actividad industrial no se encontraba obligado a registrarse como gran generador de residuos. De aquí que la respuesta contenida en el oficio efectivamente contravenga lo dispuesto en el artículo 137, fracciones sexta y novena del código antes señalado, pues la directora de Impacto Ambiental y Manejo Integral de Residuos no resolvió la petición de realización del procedimiento. En ese contexto, la respuesta no solo dejó de ser exhaustiva, sino que además soslayó que la peticionaria puso a su disposición la información que fuera necesaria para verificar si encuadraba o no como gran generador de residuos. Por ese motivo, resulta incongruente con la petición de origen el responder que no se cuenta con los datos que permitan resolver la procedencia de la constancia solicitada, lo anterior a pesar de que el propio particular ofreció allegar la información necesaria. Por las razones expuestas se determina que asiste la razón al demandante en cuanto que la autoridad dejó de resolver su petición de instauración de procedimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 300, fracción tercera del Código de la Materia, se declara la nulidad de la resolución contenida en el oficio impugnado para efecto de que se resuelva con plenitud de competencia las peticiones que se desprenden de la solicitud que el actor le elevó el día 13 del mismo mes y año, siguiendo para ello las directrices señaladas en la resolución. El sentido de este fallo obedece a que la resolución impugnada se emitió en respuesta a una solicitud realizada por un particular, misma que no puede quedar desatendida en virtud de la declaración de una nulidad lisa y llana, pues eso dejaría al actor en estado de indefensión e incertidumbre al no poder obtener jamás una definición sobre su pretensión. En cuanto al reconocimiento del derecho, con relación a las pretensiones que el actor manejó consistentes en la condena a la autoridad a acatar lo que se resuelve en el proceso respecto del procedimiento administrativo que pidió en su solicitud original, se determina no al lugar a su reconocimiento, dado que la nulidad que se dictó en el considerando sexto de este fallo se resolvió precisamente para el efecto de que la autoridad resolviera con plenitud de competencia todos los puntos contenidos en la solicitud presentada a la autoridad. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 751, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 800, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1449, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho del actor a recibir la remuneración diaria ordinaria, así como las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, hasta que se cumpla cabalmente con la citada sentencia. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la destitución verbal de su cargo como oficial de policía. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de la resolución impugnada y en el considerando sexto se reconoció el derecho de la parte actora de recibir la remuneración diaria ordinaria. Asimismo, en dicho considerando se reconoció el derecho de la parte actora de recibir las prestaciones de vacaciones y prima vacacional. Inconforme con la determinación que antecede, la parte demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El agravio primero juició este tribunal en plenos inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los miembros de las instituciones policiales de los municipios se regirán por sus propias leyes. Dentro de este marco constitucional, tenemos que la Ley Federal del Trabajo no es aplicable al actor en su carácter de oficial de policía. Ahora bien, la remuneración diaria ordinaria de la actora se determinó conforme a diversas tesis. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó la aplicabilidad de dichas tesis, de ahí lo inoperante del agravio primero. En el agravio segundo, a juicio este cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se condenó al pago de vacaciones y prima vacacional hasta que se pagara la indemnización, también sustentado en una determinada tesis. En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por el recurrente no se refutó la aplicación de la tesis de referencia. Así, en el caso que nos ocupa, el recurrente no señaló ni concretó en el agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de desvirtuar la aplicación de la tesis en que se apoyó el acuo para condenar al pago de vacaciones y prima vacacional hasta el cumplimiento de la sentencia de origen.
sino que la autoridad recurrente se limitó a manifestar que las vacaciones y prima vacacional son prestaciones originadas por el trabajo efectivamente desempeñado. El agravio tercero, a juicio de este tribunal, es inoperante por las siguientes razones. En el agravio objeto de estudio, no se refutó el hecho de que en los acuerdos del 1 de junio de 2015 se tuvo a la autoridad por no cumpliendo con el requerimiento de que la autoridad proporcionara los domicilios de dos testigos, por lo cual se declaró desierta la testimonial, ni refutó tampoco el hecho de que en la audiencia final se declaró desierta la testimonial a cargo de un tercer testigo porque no compareció ni la autoridad demandada. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 800/15. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El TOCA 6/16 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 303/15 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción en la que se reprochó al actor realizar maniobra de adelantamiento en avenida de 2 carriles de circulación en ambos sentidos, existiendo señalamiento de raya continua bajo el piso. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. Así, el agravio primero y el agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones. En ninguno de los artículos transcritos en la boleta impugnada se encuentra la prohibición de realizar la maniobra de adelantamiento en avenida de 2 carriles de circulación en ambos sentidos, existiendo señalamiento de raya continua en el piso. Por ello, la sentencia recurrida se ajustó a derecho al decretar la nulidad de la boleta de infracción impugnada. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 6/16. Si están ustedes a favor de la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz nuevamente, ahora para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 11/16 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 887/15 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución emitida a través de un oficio, mediante el cual negó la solicitud de activación de la concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, así como la autorización de la orden de alta y plaqueo correspondiente. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en la consideración quinta de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad del acto impugnado para efectos de que la autoridad demandada procediera a contestar nuevamente la petición del demandante a fin de que se regularice, instaure y sustancie el procedimiento jurídico-administrativo para emitir dictamen positivo sobre la expedición de título o concesión a favor del actor. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. El agravio primero, criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Consta en el expediente de origen la copia certificada de la resolución de otorgamiento de concesión a favor del actor. El documento de referencia es público, por lo cual tiene valor probatorio pleno conforme a los artículos 78 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Ahora bien, el artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato consigna que el poder público únicamente puede realizar aquello que la ley le permite. Dentro de este marco constitucional, tenemos que la sentencia recurrida se ajusta a derecho, ya que la Sala acuó
debía darle valor probatorio pleno a la documental de referencia, ya que no existe ningún precepto jurídico que prevea que la misma carece de valor probatorio pleno si no obran en los archivos de la autoridad responsable. El agravio segundo a criterio de este pleno es infundado por las siguientes razones. En ninguna parte de la sentencia recurrida se determinó que la autoridad debiera activar y dar de alta la unidad vehicular al servicio público de transporte, ni reconocer el derecho del actor como concesionario, sino que en la sentencia recurrida solamente se decretó la nulidad del acto impugnado para efectos de que la autoridad demandada procediera a contestar nuevamente la petición del demandante a fin de que se regularice, instaure y substancie el procedimiento jurídico administrativo para emitir dictamen positivo sobre la expedición de título de concesión a favor del actor. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 11, diagonal 16. Si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino Guzmán. Gracias, compañeros magistrados. Señor secretario general, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta tercera sala. En primer lugar, el TOCA 784, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 442, diagonal cuarta sala, diagonal 2015, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala, en la que decretó la nulidad total de la resolución, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la actora y se reconocieron los derechos solicitados. La autoridad recurrente expone que la sala decretó la nulidad de la resolución impugnada ante la indebida valoración de las pruebas testimoniales, pero soslayó que la responsabilidad administrativa de la actora no se determinó únicamente con base en esas pruebas, sino en la totalidad del caudal probatorio, como se aprecia en las fojas 17 a 27 de la resolución impugnada. El disentimiento anterior es inoperante, porque para estar en posibilidades de emprender su análisis, la autoridad inconforme debió precisar de qué manera las pruebas a las que hace referencia son suficientes para reconocer la validez de la resolución impugnada. Esto es, si la autoridad inconforme estimaba que el resto de material probatorio descrito en las páginas 17 a 27 de la resolución impugnada, diverso a las comparecencias que valoró incorrectamente como pruebas testimoniales, resultaba suficiente para sustentar la responsabilidad administrativa de la actora, entonces debió expresar argumentos que así lo evidenciaran. Así pues, como en el disentimiento que se analiza, la autoridad recurrente se limitó a realizar meras afirmaciones sin sustento, entonces debe calificarse como inoperante. Por otro lado, la autoridad inconforme señala que entre las pruebas en que se apoyó para sancionar a la actora se encuentra la comparecencia de aquella realizada el 3 de septiembre de 2014, en la que aceptó haber realizado la conducta imputada y a la cual se le otorgó pleno valor probatorio por tratarse de una confesión expresa. Asimismo, la autoridad recurrente señala que en el procedimiento de responsabilidad administrativa, la actora presentó copias de diversos expedientes con la finalidad de justificar la conducta reprochada bajo el argumento de que se trataba de una práctica común, lo que le generó plena convicción de que la actora era responsable de la conducta que se le atribuyó. Tales argumentos son infundados, porque del considerando tercero de la resolución impugnada se advierte que la autoridad determinó la existencia de la conducta y la responsabilidad administrativa con base en la comparecencia de la actora realizada el 10 de octubre de 2014, según la resolución impugnada dentro de la audiencia del procedimiento, no así la de fecha 3 de septiembre de ese año, como lo refiere la ahora recurrente. No se soslaya que en el resultando primero de la resolución impugnada, la autoridad indicó que en la investigación que precedió a la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa se recabaron diversos medios de convicción, entre ellos la comparecencia de la actora efectuada el 3 de septiembre de 2014. Sin embargo, en el considerando tercero de la resolución impugnada, que fue el apartado en el que la autoridad determinó la existencia de la conducta y la responsabilidad administrativa de la actora, no se hizo referencia a la citada comparecencia de fecha 3 de septiembre de 2014, de modo que no puede considerarse que dicha prueba haya sustentado el sentido de la resolución impugnada. Además, del considerando tercero de la resolución controvertida en el proceso de origen, tampoco se advierte que las copias de los expedientes que la actora ofreció con la finalidad de demostrar que la conducta reprochada era una práctica común hayan generado plena convicción en la autoridad ahora recurrente
de que la actora era responsable de la conducta que se le atribuyó, pues no existe un pronunciamiento de su parte en esos términos. Con base en lo anterior, se concluye que las pruebas en cuestión no fueron consideradas para determinar la existencia de la conducta y la responsabilidad de la actora. De ahí lo infundado de los disentimientos que al respecto esgrimió la autoridad recurrente. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme sostiene que al dictar la resolución impugnada tomó en consideración lo previsto en los artículos 117 y 126 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Explica que el prudente arbitrio del juzgador consiste en el ejercicio intelectual que, de acuerdo con la lógica y la experiencia, se realiza de los hechos sometidos a su consideración, y afirma que con apego a ello emitió la resolución impugnada, pues valoró de manera concatenada la totalidad del caudal probatorio. Tales disertaciones resultan inoperantes. Como la materia del presente recurso de reclamación es la sentencia en la que se decretó la nulidad total de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en contra de la actora, ante la incorrecta valoración de diversas comparecencias como pruebas testimoniales, entonces la autoridad recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones de la sala que la llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Y de no ser así, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia. Luego, dado que en la disertación que se analiza, la autoridad aduce sustancialmente que valoró el caudal probatorio conforme a los artículos 117 y 126 del citado código, entonces debe calificarse como inoperante, porque no combate frontalmente las consideraciones que sustentan el sentido de la sentencia recurrida. Finalmente, la autoridad recurrente alega que la sala no analizó correctamente el argumento que hizo valer al contestar la demanda, en el sentido de que la actora no actuó con la diligencia ni probidad en el ejercicio de sus funciones y trabajos propios de su cargo. Del mismo modo, el anterior planteamiento es inoperante, porque no precisa de qué manera hubiera variado el sentido del fallo impugnado en beneficio de sus intereses si la sala se hubiera ocupado del argumento que hizo valer al contestar la demanda. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 784, diagonal 15. Si están ustedes a favor del mismo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 14º del orden del día, se concede el uso de la voz a la magistrada Guillermina Baldovino. Gracias. A continuación se expone el proyecto del TOCA 788, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1862, diagonal cuarta sala, diagonal 2014, en contra de la sentencia en la que decretó la nulidad total de la resolución en la que se suspendieron los derechos derivados de la licencia de conducir del actor por un periodo de 180 días y se reconocieron los derechos solicitados. Primeramente, la autoridad recurrente expone que la sala desaplicó el tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte sin seguir los pasos establecidos en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, y cito, pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Fin de la cita. El planteamiento referido, aunque resulta sustancialmente fundado, deviene inoperante. Porque si bien es cierto que en la sentencia recurrida la sala determinó que lo procedente era desaplicar los artículos 126, fracción cuarta, y 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte, sin seguir los pasos que como criterios orientadores el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado en la tesis aislada invocada por la autoridad recurrente, sin embargo, tal irregularidad es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, pues del análisis integral al considerando cuarto, se advierte que la sala en realidad analizó la legalidad de la resolución impugnada a la luz de la jurisprudencia, como se verá a continuación. De la página 10 a 17 de la sentencia en materia del recurso de reclamación, la sala sostuvo sustancialmente que el artículo 137, tercer párrafo de la citada ley, no establece un parámetro entre un mínimo y un máximo dentro del cual la autoridad pueda fijar un periodo determinado en el que quedaran suspendidos los derechos derivados de la licencia de conducir, lo que imposibilita tomar en consideración las condiciones personales del infractor,
la gravedad de la falta y los demás elementos singulares que rodeen al evento en que se presentaron los hechos, y sin explicación alguna a todos los conductores que se ubiquen en el supuesto descrito en el citado precepto normativo. La Sala señaló que en el caso, la suspensión de los derechos derivados de la licencia de conducir que se determinó en contra del actor es contraria al artículo 22 de la Constitución Federal, porque se le impuso de un modo fijo e invariable, pues el artículo 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte, que establece dicha sanción, no prevé la posibilidad de que la autoridad considere las condiciones particulares del caso, tales como las posibilidades económicas del actor o la gravedad de la conducta en relación con los niveles de alcoholemia detectados, aunado a que quien obtenga un resultado de alcoholemia de 0.08% recibe el mismo tratamiento que quien arroje un nivel superior. Asimismo, la Sala destacó que en las jurisprudencias de rubro, multas fijas, las normas penales que las establecen son inconstitucionales, y de rubro, multas fijas, las leyes que las establecen son inconstitucionales, fin de los encabezados de las jurisprudencias. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las leyes, al imponer sanciones, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste y, en general, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, razón por la cual el establecimiento de sanciones fijas es contrario al artículo 22 de la Constitución Federal. Con base en lo anterior, la Sala concluyó que el artículo 126, fracción cuarta, en relación con el artículo 137, tercer párrafo, de la Ley de Tránsito y Transporte, resultan contrarios al artículo 22 de la Constitución Federal por contemplar una sanción fija que no es susceptible de graduación en una temporalidad diversa, conforme a la cual la autoridad encargada de su imposición pudiera individualizarla al caso concreto, pues para que resulte procedente basta que el infractor arroje un resultado de alcoholemia de 0.08%. El relato anterior pone de manifiesto que los argumentos expresados en el considerando cuarto de la sentencia combatida están dirigidos a evidenciar que la resolución impugnada en la que se determinó suspender los derechos derivados de la licencia de conducir del actor por un periodo de 180 días es ilegal, porque las normas jurídicas en que se fundó resultan contrarias a la orden constitucional, así declaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias referidas. Importa puntualizar que la anulación de un acto en aplicación de una jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de la ley que lo funda no significa el pronunciamiento del Tribunal Jurisdiccional aplicador de la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de la ley, sino exclusivamente el análisis de legalidad consistente en que dicho acto transgrede el artículo 16 de la Constitución al encontrarse fundado en una ley que ha sido determinada contraria a la Carta Magna. Conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las salas de este tribunal de la misma manera en que constriñe a los tribunales colegiados de circuito. Luego, dado que no existe diferenciación en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley entre los tribunales de amparo y los demás tribunales que ejercen funciones jurisdiccionales especializadas, debe entenderse que tanto unos como otros están obligados a observar, en los casos concretos sometidos a su jurisdicción y cuando ello resulte procedente, el principio de supremacía de la Carta Magna previsto en el artículo 133 de ese ordenamiento máximo, lo que conduce a la necesidad de unificar o dejar sin efectos los actos que se funden en leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales para hacer prevalecer esa ley fundamental. Precisamente por ello, el ejercicio de la Sala en el caso concreto se ha circunscrito a cumplir con la obligación que impone el citado artículo 217, aplicando una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin realizar pronunciamiento alguno respecto del tema jurídico sobre el que la jurisprudencia versa, pues solo se ha determinado que la resolución impugnada es ilegal, puesto que la norma en que se fundó fue considerada violatoria de la Constitución por el órgano terminal competente para ello. En este orden de ideas, es inconcuso que la irregularidad en la que incurrió la Sala, al desaplicar los artículos 126, fracción cuarta, y 137, tercer párrafo de la Ley de Tránsito y Transporte, sin seguir los pasos que como criterios orientadores el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es insuficiente para revocar la sentencia recurrida, pues al tenor de los argumentos expresados en la propia sentencia, la resolución impugnada es ilegal, razón por la cual debe prevalecer la declaratoria de nulidad. Por otro lado, la recurrente alega que la suspensión impuesta al actor
no es una sanción fija, porque el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte, en su párrafo tercero, prevé como pena mínima para quien conduzca bajo el influjo de bebidas alcohólicas la suspensión de la licencia de conducir por 180 días y como máxima, en el quinto párrafo se establece su cancelación. Además, se prevé como sanción el arresto por 36 horas cuando el infractor incurre por segunda vez en el mismo supuesto. Y en el párrafo sexto se acota que tratándose de infractores menores de 18 años, la cancelación solo tendrá como efecto que se encuentren inhabilitados por 1 año para obtener una nueva. La recurrente señala que lo anterior evidencia que la gradación de la sanción se da cuando se toman en consideración circunstancias tales como la reincidencia y la edad del infractor, pues al efecto, si es la primera vez que es detectado conduciendo en visible y notorio estado de ebriedad, será suspendido por 180 días, mientras que si es la segunda ocasión que es sorprendido incurriendo en la misma conducta, se hará acreedor a una sanción equivalente a la cancelación de su licencia de conducir por un término de 3 años, sanciones que no son disímiles, como señala la resolutora, pues ambas se traducen en una privación para el gobernado de su licencia de conducir, variando la temporalidad. El planteamiento anterior es inoperante porque la autoridad reproduce uno de los argumentos que hizo valer al contestar la demanda, sin controvertir las consideraciones con base en las cuales fue desestimado en la sentencia. Sobre el argumento que la autoridad ahora recurrente expresó al contestar la demanda en el proceso y que reitera ahora en el presente recurso, en el sentido de que el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte sí establece parámetros de individualización, la Sala puntualizó que si bien en dicho precepto se prevén 4 sanciones por conductas que pudieran resultar una de mayor gravedad que la anterior, lo cierto es que esas conductas se tipifican por sí mismas y no en relación a una conducta básica de la que se va calificando en virtud de diversos factores. La Sala añadió que las citadas sanciones son fijas porque no se establece algún parámetro al tenor del cual la sanción sea individualizada conforme a los elementos propios de comisión de la conducta, y menos aún establece un parámetro de límites mínimos y máximos para su imposición, lo que resulta contrario a la Constitución. Luego, como el disentimiento que se analiza no controvierte las consideraciones anteriores, debe calificarse como inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente expone que en la sanción de suspensión de la licencia de conducir por 180 días no constituye una sanción excesiva porque de la exposición de motivos del precepto en cuestión se advierte que el legislador determinó esa sanción a quienes manejaran bajo el influjo de psicotrópicos, estupefacientes o alcohol con el objeto de evitar accidentes y reducir la tasa de mortalidad y morbilidad. Tal argumento resulta inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, pues lo cierto es que la Sala no determinó que la sanción en comento fuera excesiva, sino que se trataba de una sanción fija en los términos expuestos con anterioridad. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la autoridad recurrente, pues a ningún fin práctico se conduciría, debido al que a partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En el orden de ideas precisado, a criterio de esta ponencia, se propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 788, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º del orden del día? Gracias. Enseguida se pone a consideración el proyecto del TOCA 809, diagonal 15, que versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el proceso administrativo 292, diagonal Cuarta Sala, diagonal 2015, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, en la que decretó la nulidad total de los actos impugnados. Se reconocieron parcialmente los derechos solicitados y se condenó a la parte encausada al pleno restablecimiento de tales prerrogativas. A manera de preámbulo, se señala que el proceso de origen fue promovido en contra de la resolución dictada por el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León dentro del procedimiento administrativo disciplinario, en la que se impuso como sanción al actor el cese de sus funciones como policía, así como en contra del oficio mediante el cual el director general de Policía Municipal de León le hizo saber la citada resolución. Primeramente, la parte inconforme refiere que la Sala concluyó que al dictar la resolución impugnada se dejaron de aplicar las disposiciones legales debidas. Sin embargo, alega que la Sala no fundó ni motivó esa determinación.
Es infundado el argumento anterior. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se advierte que la Sala decretó la nulidad total de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario instruido en contra del actor ante la incompetencia del presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León para dictar y suscribir dicha resolución. En dicho apartado, la Sala explicó que conforme a los artículos 6, fracción primera y 8 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, el presidente de ese consejo será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el que tendrá la facultad de suscribir a nombre del órgano colegiado las resoluciones que éste emita. Señaló que de la contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada por el actor y que agregó al proceso, se desprendía que del 1 de septiembre de 2014 a la fecha de emisión de la sentencia, quien desempeñaba el cargo de secretario de Seguridad Pública Municipal es una persona diversa a la que suscribió la resolución impugnada. De esta manera, la Sala determinó que lo procedente era decretar la nulidad total de la resolución dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra del actor, así como del oficio mediante el cual se le hizo saber la citada resolución, al ser este fruto de un acto viciado, lo que pone de manifiesto que en la sentencia recurrida sí constan los fundamentos y motivos al tenor de los cuales se resolvió que los actos controvertidos resultaban ilegales. Por otro lado, la parte inconforme señala que debe revocarse la sentencia recurrida a fin de que se ordene la reposición del procedimiento administrativo en cuanto a la prueba testimonial que a consideración de la Sala se desahogó antes de la audiencia de ley. Tal planteamiento es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, ya que, como se ha expuesto, la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados no por el indebido desahogo de alguna prueba testimonial, sino ante la incompetencia del presidente del Consejo de Honor y Justicia para dictar y suscribir dicha resolución emitida en el procedimiento administrativo disciplinario seguido en contra del actor. Así las cosas, sería infructuoso analizar el agravio esgrimido por la parte recurrente, pues a ningún fin práctico conduciría, debido a que al partir de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. En adición a lo anterior, la parte inconforme sostiene que no debió reconocerse el derecho del actor al pago de las remuneraciones que dejó de percibir ni de la indemnización a razón de 3 meses de remuneración, ello en razón de que, contrario a lo expuesto por la Cuarta Sala, la resolución impugnada es legal. Tal argumento es inoperante porque descansa en una disconformidad que ya fue desestimada, pues con anterioridad se calificó como infundado el agravio en el cual se cuestiona la declaratoria de nulidad. Ante este panorama es claro que la disconformidad en comento de ningún modo resultará procedente o fundada por basarse en la procedencia de una alegación que en este fallo fue desestimada. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 809, diagonal 15. A continuación se somete a votación. Quienes estén a favor de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 16º del orden del día? Continúo con el proyecto del TOCA 12, diagonal 16, que corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el oficial mayor de Cortázar en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1675, diagonal primera sala, diagonal 14, en la que decretó la nulidad total de la destitución verbal de la actora como oficial calificador y se reconocieron diversos derechos. Sustancialmente, la autoridad recurrente expone que la Sala no debió reconocer a la actora el derecho al pago de 3 meses por concepto de la prestación prevista en el artículo 8, segundo párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, porque de acuerdo con el artículo 4 de las disposiciones de carácter general publicadas el 23 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, le correspondía solo 1 mes y medio por esa prestación. Tal planteamiento es fundado por las razones siguientes. El artículo 8, segundo párrafo de la citada ley, establece una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral y, a su vez, una facultad discrecional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios para que estos determinen con cierta libertad, en disposiciones de carácter general,
cuál es el monto de la prestación concedida a los trabajadores de confianza al término de una relación de trabajo, sin que en ningún caso ésta pueda exceder de 3 meses de salario más 12 días por cada año de servicio prestado. Ahora bien, en el caso se advierte que el 23 de junio de 2009 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato las disposiciones de carácter general para otorgar una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral con la Administración Pública Municipal de Cortázar, en cuyo artículo 4 establece que la prestación en comento corresponderá a 1 mes y medio de salario. En consecuencia, debe prevalecer lo establecido en tales disposiciones de carácter general. Por tanto, a criterio de esta ponencia, se propone modificar la sentencia recurrida en la parte que se concedió a la actora el derecho al pago del importe equivalente a 3 meses de salario, para efecto de reconocerle ese derecho únicamente por el monto equivalente a 1 mes y medio de salario, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las disposiciones de carácter general para otorgar una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término de la relación laboral con la Administración Pública Municipal de Cortázar, publicadas el 23 de junio de 2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 12/16. A continuación se somete a votación. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Guillermina Baldovino, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 17º del orden del día. Gracias nuevamente. Finalmente, esta tercera sala somete a consideración del Pleno el proyecto relativo al TOCA 18/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada dentro del proceso administrativo 815/segunda sala, 2015, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala, en la que decretó la nulidad total de los actos impugnados, consistentes en la imposición de un arresto en contra del actor, así como de su respectiva calificación, y no se reconoció el derecho solicitado. Primeramente, la parte recurrente expone como agravio que la sala no expresó las razones ni los preceptos normativos por los que consideró que la boleta de arresto no se emitió por autoridad competente. El citado argumento es infundado, porque de la sentencia recurrida se advierte que la sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del segundo comandante que impuso la medida disciplinaria, habida cuenta que el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León es la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves, de conformidad con los artículos 16, apartado A, fracción cuarta, 23, fracción 13ª, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Además, la sala precisó que, de acuerdo con el artículo 89, fracción quinta del Reglamento Interior de la del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, la ejecución de las medidas disciplinarias corresponde al titular de la Dirección de Operación Policial. También destacó que el director general de Policía Municipal no fundó su competencia para llevar a cabo la calificación del número de horas de arresto. Así pues, dado que en la sentencia recurrida sí se expresaron los fundamentos y motivos al tenor de los cuales la sala determinó que los actos impugnados eran ilegales y con base en ello decretó su nulidad total, el agravio en cuestión deviene infundado. Por otro lado, la parte recurrente sostiene que, contrario a lo determinado por la sala, la boleta de arresto impugnada se emitió y calificó con absoluta legalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80 y 80 bis del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. El planteamiento referido resulta inoperante porque parte de una premisa incorrecta. Del análisis a la boleta de arresto en la que constan los actos impugnados por el actor, únicamente se advierte la cita de los artículos 46, fracción 17ª, 47, fracción sexta y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, vigente al momento de la emisión de los actos impugnados, así como de los numerales 55, fracción 15ª y 59, fracción 16ª del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, los cuales no versan sobre la facultad de las autoridades ahora recurrentes para imponer medidas disciplinarias ni para su calificación. Ahora bien, contrariamente a lo señalado por la recurrente, en la boleta de arresto no obra como fundamento la cita de los artículos 78, 79, 80 y 80 bis del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León,
Entonces, el argumento en cuestión es ineficaz porque está construido a partir de una proposición que no resultó cierta. Además, la parte recurrente refiere que el titular de la corporación, director general de Policía Municipal, impuso y calificó el arresto por 12 horas en contra del actor. También señala que, de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor. Finalmente, aduce que la Sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que ésta no es congruente con lo previsto en el citado reglamento. Se emitió y calificó debidamente por autoridad competente. Los argumentos anteriores son inoperantes porque no controvierten los razonamientos al tenor de los cuales la Sala determinó que la imposición del arresto al actor fue realizada por autoridad incompetente. Como ya se expuso, del considerando quinto de la sentencia recurrida, se desprende que la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados ante la incompetencia del segundo comandante que impuso la medida disciplinaria, habida cuenta que la autoridad con atribuciones para imponer tales medidas por faltas consideradas no graves es el titular de la Dirección General de Policía Municipal de León, atento a lo dispuesto por los artículos 16, apartado A, fracción cuarta, 23, fracción 13ª, 78, 79 y 85 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Así pues, como en los planteamientos que se analizan la parte recurrente no combate frontalmente la decisión de la Sala, entonces devienen inoperantes. En tales condiciones, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, a criterio de esta ponencia se propone confirmar la sentencia dictada por la segunda Sala. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 18/16. Si están ustedes de acuerdo con la sentencia de este TOCA, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, compañera magistrada, compañero magistrado, secretario. Con su venia procedo al desahogo de las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero al TOCA 687/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de Fiscalización y Control del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto de 2015 emitida por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 1361/14. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el siguiente acto, cito textualmente: lo constituye el ilegal contenido del oficio número TFC-5811/2014 del 11 de septiembre de 2014, signado por el director de Fiscalización y Control Municipal de Guanajuato, donde se me otorga un permiso provisional que la suscrita jamás solicité. Fin de la cita. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decidió no decretar el sobreseimiento, al no haberse consumado de forma irreparable el acto impugnado. Posteriormente, analizó de oficio la competencia de la autoridad demandada y declaró la nulidad para efectos, básicamente porque la autoridad municipal carece de atribuciones para ejercer en virtud de la figura jurídica de delegación en suplencia de las facultades del presidente municipal de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Como cuestión preliminar es importante señalar que el recurrente en ninguno de sus 4 agravios vertió argumento tendiente a contravertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la magistrada acuo a declarar la nulidad para efectos del acto impugnado. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa queda intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación y que obliga al juzgador a examinar la resolución recurrida solo tomando en consideración los argumentos esgrimidos por el recurrente. Cabe aclarar que quien recurre únicamente insiste en sostener que debió haber sobreseído el proceso administrativo principal al haberse consumado de forma irreparable el acto impugnado. Precisado lo anterior, a juicio de esta ponencia, los 4 agravios hechos valer por quien recurre resultan
inoperantes, en la medida que las disertaciones ahí contenidas no son más que una mera repetición de lo que ya había expuesto la autoridad en su contestación de demanda. Esto es, sus argumentos constituyen solamente una reiteración de la causal de improcedencia que fue abordada y desestimada por la ACUO. No pasa desapercibido para la presente ponencia que si bien el recurrente vierte argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que ya había alegado en su contestación de demanda referente a la actualización de la causal de improcedencia, sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la ACUO para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación. De ahí que se insista en la inoperancia de los agravios en estudio, pues aun y cuando el recurrente intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por el recurrente en el presente recurso de reclamación, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 687/15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se hace la aclaración de que la magistrada Guillermina Baldovino no participa en esta votación por la excusa que fue expuesta al principio de esta sesión. Bien, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz ahora para el desahogo del punto 19 del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Continúo mis ponencias. Me refiero al TOCA 724/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del presidente municipal y del director de Fiscalización y Control Municipal, ambos del municipio de Guanajuato Capital. Autoridades demandadas en contra de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el proceso administrativo número 743/13. Refiero a continuación los siguientes antecedentes significativos del recurso que ahora se revisa. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el siguiente acto. Cito textualmente: lo constituye el ilegal contenido del oficio número DGSJ-829/2013 del 10 de mayo de 2013, signado por el presidente municipal de Guanajuato. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, decidió no decretar el sobreseimiento. Consecuentemente, declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque el mismo se encuentra debidamente motivado por la autoridad demandada, que no atendió debidamente la petición formulada por la actora, ya que debió pronunciarse sobre la renovación del permiso para comercializar en la vía pública. Empero no motivó si la actora cumple o no con los requisitos para que se le otorgue el permiso, a que alude el artículo 2 del reglamento de comercialización de la vía pública del municipio de Guanajuato. Inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 3 agravios. El recurrente en los agravios que se analizan, básicamente, se limita a argumentar que le depara perjuicio que la ACUO haya determinado que no se configuró ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento, cuando en su opinión el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable y por lo tanto no afecta al interés jurídico del actor. Las disertaciones anteriores a juicio de esta ponencia resultan infundadas para revocar o modificar la sentencia que se recurre por las siguientes consideraciones jurídicas. En primer término, es preciso aclarar que las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda fueron muy puntuales a referir que en su opinión no se actualizaba ninguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261 y 262 del Código que nos aplica, motivo porque la determinación de la magistrada de la tercera sala de este tribunal, consistente en no sobreseer el proceso administrativo principal, se encuentra ajustada a derecho. Ello es así porque el estudio oficioso de las causales de improcedencia o sobreseimiento no implica que deba verificarse la actualización de cada una de las causales relativas si el juzgador no las advirtió y las partes no las invocaron, toda vez que en el código que rige este tribunal no existe dispositivo legal alguno que así lo ordene. Así entonces refiero que no le asiste razón a quien recurre cuando argumenta que el acto impugnado se ha consumado de forma irreparable y por tanto no afecta al interés jurídico del actor, ya que el criterio de irreparabilidad contenido en el artículo 261, fracción segunda del código referido, para determinar la procedencia del proceso administrativo contra actos consumados, implica que en cada caso debe valorarse si los efectos que produce el acto impugnado pueden subsanarse con el dictado de una sentencia favorable al promovente.
Luego, si en la especie el presidente municipal de Guanajuato emitió oficio como respuesta al escrito petitorio que le elevó la actora en el juicio principal para la renovación de su permiso para comercializar en la vía pública, entonces ello le otorga interés jurídico a esta última para inconformarse con el contenido de dicho oficio, lo cual, si bien conlleva un permiso provisional, no se ha consumado de forma irreparable. Se afirma lo anterior porque la litis planteada en el proceso administrativo principal no se constriñó a dirimir la legalidad del permiso provisional, sino que versó sobre la legalidad de la respuesta recaída al escrito de la actora en el juicio principal de fecha 7 de mayo de 2013. De ahí que la ACUO haya declarado la nulidad para efectos de dicho acto impugnado, porque el mismo se encuentra indebidamente motivado, pues la autoridad demandada no atendió debidamente la petición formulada por la actora, ya que debió pronunciarse sobre la renovación del permiso para comercializar en la vía pública. Empero no motivó si la actora cumple o no con los requisitos previstos por la normativa municipal ya referida. Por todo lo anterior, no se actualizan las causales de improcedencia comprendidas en el artículo 261, fracción 1 y 2, primera y segunda del código que nos aplica, que pretende la hora recurrente. De ahí lo infundado el agravio que nos ocupa. Finalmente, el último agravio, en donde quien recurre básicamente alega falta de valoración de pruebas a consideración de esta ponencia, resulta inoperante, pues si bien la recurrente argumenta que dejaron de valorarse ciertas probanzas, no indica el cómo debió valorarse dicho material probatorio, ni especificar cuál es su alcance demostrativo, e incluso omite precisar la forma en que éstas trascenderían al fallo en su beneficio, pues solo bajo esa perspectiva este órgano jurisdiccional podría analizar si los mismos impactan el resultado de la sentencia. Esto es, al no haber el recurrente planteado sus agravios en forma debida, resulta evidente la imposibilidad para esta ponencia de emprender el análisis oficioso de las probanzas supuestamente omitidas, a fin de determinar si es o no correcta su aseveración, pues no se debe perder de vista que en el proceso administrativo opera el principio de estricto derecho, lo que de suyo motiva que no pueda suplirse la deficiencia de los puntos de disentimiento. Así las cosas, ante lo infundado de los dos primeros agravios y lo inoperante del último, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 724, diagonal 15. ¿Están ustedes de acuerdo con esta resolución? Exprésenlo levantando la mano. Antes que de eso se hace la aclaración que en este punto 19º la magistrada Guillermina Baldovino se abstiene de votar por la excusa que fue anteriormente expuesta. Ahora sí se somete a votación esta resolución del TOCA 724, diagonal 15. Magistrados, si están ustedes de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueban estas condiciones. Para el desahogo del punto 20 del orden del día, se concede el uso de la voz nuevamente al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrado presidente. Solicito que por su conducto se consulte este pleno la posibilidad de que puedan ser planteados de manera conjunta las ponencias relativas a los TOCAS 731 y 796, ambos del 2015, correspondientes a los puntos 20 y 21 de la orden del día, toda vez que de su análisis se desprende similitud en los planteamientos, agravios y resolución. De acuerdo, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta del magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz en el sentido de que se discutan de manera conjunta las resoluciones de los TOCAS 731, diagonal 15 y 796, diagonal 15, listados como puntos 20 y 21 del orden del día, exprésenlo levantando la mano. Magistrado, ¿ha sido aprobada su solicitud o su propuesta? ¿Tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias. Procedo a la ponencia correspondientes a los TOCAS 731, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente Sustentable del municipio de León, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre del 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal dentro del proceso administrativo número 786, diagonal 15, así como del TOCAS 796, diagonal 15, interpuesto por la misma autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2015, emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal dentro del proceso administrativo número 1766, diagonal 15. En aras de una óptima comprensión de los asuntos que nos ocupan, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente.
Los actores en los procesos administrativos principales, respectivamente, impugnaron las actas de infracción levantadas, así como la calificación de las actas referidas, mismas que indebidamente les fueron imputadas, en la que se le determinó un crédito fiscal derivado de las multas impuestas respectivamente. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, los magistrados de la segunda y primera sala de este tribunal, en las sentencias que ahora se revisan, decretaron la nulidad de las actas de infracción, básicamente porque en la especie no fue emitida la orden en donde se haya facultado a la demandada a realizar la inspección que llevó al levantamiento del acta y su infracción, con lo cual se violó en perjuicio del actor lo dispuesto en el artículo 562 del Reglamento para la Gestión Ambiental en el municipio de León, precepto legal de que se desprende la obligación de notificar una orden de visita de inspección, por lo que si en el caso no fue notificada la misma, el acto impugnado es nulo, al estar viciado de origen. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso recursos de reclamación que nos ocupan, en donde hizo valer el único agravio, el cual, a juicio de esta ponencia, es inoperante para revocar o modificar las sentencias que se recurren por dos razones. La primera, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal, que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, entonces, si en la sentencia recurrida el acuo expresó las razones medulares por las cuales estimó procedente declarar la nulidad del acta de infracción y su calificación, y en su único agravio el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar el motivo esencial por el cual el acuo arribó a esta decisión, entonces dichos agravios devienen inoperantes, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. La segunda razón por la que el agravio que se analiza resulta inoperante es porque los argumentos vertidos por el recurrente no son más que una mera repetición de lo que ya se había expuesto en su contestación de demanda, referentes a que los actos impugnados fueron legalmente expedidos, dado que la peculiaridad que obligó a que se realizara la situación de hecho y de derecho lo constituyó la flagrancia del acto en que se encontró el infractor para imponer de manera directa la sanción. Sin embargo, no debe perderse vista que esos argumentos fueron abordados y desestimados por la CUO. Luego, si el recurrente en el agravio que nos ocupa solamente se circunscribe a reiterar lo que ya había alegado en su contestación de demanda, entonces es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur para destruir las razones medulares aportadas por el resolutor, de hoy lo inoperante del agravio que se analiza. Por lo anteriormente plantado y ante lo inoperante el único agravio esgrimido por el recurrente, esta ponencia propone confirmar las sentencias recurridas. A continuación, se someterán a votación de manera individual las resoluciones que fueron expuestas. Primeramente, se somete a votación la resolución del TOCA 731/15, que fue listada como punto 20º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, magistrados, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 796/15, listada como punto 21º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, magistrados, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 22º del orden del día. Muchas gracias, magistrado presidente. Concluyo mis ponencias con el TOCA 812/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, adscrito al municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 9 de noviembre de 2015, emitida por el magistrado de la segunda sala de ese tribunal en el proceso administrativo número 647/15, con el objeto de acceder a una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente. Esta ponencia considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la boleta de infracción con número de folio 922 de fecha 7 de marzo de 2015. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal, en la sentencia que ahora se revisa, declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada al incumplir con el requisito de debida fundamentación y motivación exigido por el artículo 137, fracción cuarta del Código que nos aplica. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado del inspector de transporte de la Dirección General de Transporte del Estado, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, en el cual el recurrente alega básicamente lo siguiente. Aduce
que le causa agravio el contenido del considerando quinto de la sentencia recurrida, ya que en la boleta de infracción impugnada sí se encuentra plasmada la motivación del acto de forma precisa, siendo justamente que se detectó al vehículo propiedad de la parte actora prestando un servicio público de carga en la modalidad de grúa sin la concesión correspondiente. Arguye que la sala pasa desapercibido que la debida fundamentación y motivación del acto se da siempre y cuando el acto administrativo contenga los elementos necesarios para que el afectado esté en aptitud de realizar la adecuada defensa, como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la jurisprudencia de rubro, fundamentación y motivación, el aspecto formal de la garantía y su finalidad se traduce en explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. En este orden de ideas, las disertaciones referidas a juicio de esta ponencia resultan infundadas. Lo anterior es de tal forma porque, como bien lo precisó la CUO, el inspector de transporte demandado debió anotar en la boleta de infracción impugnada cómo se percató de que el promovente efectuaba el servicio público de carga en la modalidad de grúa sin la concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado, es decir, debió de especificar de qué medios se valió para percatarse de esta situación. Sin embargo, en tal acto impugnado no se expresaron con exactitud las circunstancias específicas de modo prevalecientes al momento en que se levantó la infracción que se le imputó al accionante, o dicho en otras palabras, el inspector de transporte demandado no circunstanció suficientemente las causas que justificaron el levantamiento de dicha boleta de infracción, pues si bien señaló la hora, el día y el lugar específico en que se levantó la infracción, circunstancias de tiempo y lugar, fue omiso al explicar las circunstancias de modo, a pesar de que tenía la obligación ineludible de circunstanciar de detalle y de manera completa cómo fue que se percató de esta situación, es decir, cómo fue que detectó que el conductor del vehículo efectuaba el servicio público de carga en la modalidad de grúa, sin la concesión otorgada por el Ejecutivo del Estado, para que de esta forma el particular estuviera en una posibilidad real de cuestionar y controvertir la decisión del inspector de transporte demandado. Lo anterior es así, dado que las formas en las que el oficial demandado pudo darse cuenta de esa situación son tan variadas, pues pudo ser a simple vista o apoyando en algún instrumento especializado como una cámara de video, binoculares, etc. Por ello, el inspector demandado debió darse a conocer al particular detalladamente todas las circunstancias prevalecientes al momento de que levantó la boleta de infracción, lo que implica que, además de precisar el lugar exacto en el que se encontraba, efectivamente debió señalar cómo se percató de esa circunstancia, lo cual en la especie no aconteció. Por todo lo anterior, es que se comparte el criterio de la CUO, consistente en que el acto impugnado incumplió con el derecho fundamental de la debida motivación que se consigna en el artículo 16 constitucional y que se recoge en el artículo 137, fracción sexta del Código que nos incumbe, con lo cual se dejó al particular en estado de indefensión al no permitirle una real y auténtica defensa. Finalmente, la jurisprudencia que aduce a la autoridad demandada, lejos de apoyar las conclusiones del recurrente, las desvirtúan, pues expresamente señala que la motivación tiene como propósito primordial que el particular conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer a detalle y de manera completa todas las circunstancias que determinaron el acto de voluntad, para que de esta manera pueda cuestionar y controvertir dicha decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa, tal y como lo determinó la magistrada Acuo, lo que motiva a confirmar la sentencia que ahora se revisa. De esta manera, la presente ponencia propone confirmar la sentencia recurrida ante lo infundado del único agravio hecho valer. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 812, diagonal 15. Si están ustedes de acuerdo con esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 23º del orden del día, le solicito al señor secretario de cuenta a este pleno con los asuntos generales. Procedo, magistrado. Comunico asunto general se somete a consideración del pleno para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. La propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Constitución Pública por el Estado de Guanajuato en materia del sistema estatal anticorrupción, integrada con motivo de los comentarios y observaciones efectuados por los magistrados. Lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 16, fracción décima de la orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la propuesta de opinión jurídica? Bien. De acuerdo. Habiéndose integrado entonces las opiniones de los magistrados a esta opinión jurídica y no habiendo más comentarios, se somete a votación la propuesta, por lo que
Quienes estén de acuerdo, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Una vez que han sido agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 8, siendo las 12:39. Magistrada, magistrados, muchas gracias por su asistencia y participación.